Voy a estar aquí para asistir en lo que necesite. Vale, muchas gracias. Bárbara, muchísimas gracias y suerte. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, digamos que el tema de la baja visión siempre ha sido como el patito feo de la optometría, pero yo les quiero contar y compartir que realmente en el tema de baja visión nosotros tenemos un mundo por explorar, tenemos todavía como muchos mitos, muchas inquietudes, muchos mitos falsos, ¿sí? Y realmente tenemos creencias un poco equivocadas con respecto al manejo de los pacientes con baja visión. ¿Sí? La primera invitación siempre es como a eliminar este término. A partir del año 1993, la Organización Mundial de la Salud concluyó que era mejor cambiar el término de visión subnormal a baja visión. Y hoy en día en Colombia, en Latinoamérica, estamos intentando eh, cambiar ese nombre a baja visión irreversible. Tenemos muchas dudas simplemente con el concepto de lo que es baja visión, porque muchos pacientes y aún optómetras confunden la baja visión con lo que es una mala visión. Entonces, el término visión subnormal desafortunadamente se está aún escuchando, pero pues claramente el paciente se siente anormal. ¿Sí? Entonces, la invitación es hablar de la baja visión y sobre todo de lo que es la baja visión irreversible. ¿Qué es la baja visión? Cuando ustedes tienen en sus consultorios un paciente con baja visión, la baja visión es una condición visual en la que un paciente, después de su mejor corrección óptica, ya sea en gafas, lentes de contacto, tratamiento quirúrgico por medio de medicamentos, tiene como mejor visión en el mejor ojo, o sea, eso hay que tenerlo muy claro, en el mejor ojo una agudeza visual de 20/60, en decimales esto viene a ser 0,40, creo, porque creo que en Argentina utilizan decimales, y o un campo visual igual o menor a 10 grados. O sea, puede tener las dos condiciones de alteración a nivel de agudeza visual o también tener esa alteración a nivel simplemente de campo visual. No necesariamente debe tener las dos condiciones para que este paciente se considere como de baja visión. Esto es como un concepto cuantitativo, ¿sí? Cualitativamente también tenemos pacientes que tienen baja visión funcional, ¿no? Tenemos todos en nuestros consultorios pacientes que llegan con agudezas visuales de 20/40, 20/30, que cuantitativamente no es tan mala la visión, pero digamos son pacientes que sufren de deslumbramiento y realmente esto limita sus funciones diarias. Entonces, ahí también podríamos entrar a hablar también un poco de lo que es la baja visión funcional, ¿sí? Pero baja visión específicamente es toda condición visual en la que un paciente y claramente en el mejor ojo, agudeza visual de 20/60 y o un campo visual de 10 grados o menos, ¿sí? Adicional a la disminución de visión que pueda tener el paciente y digamos a la limitación del campo visual que se pueda presentar, estos pacientes tienen otras alteraciones a nivel de funcionalidad, ¿sí? Se alteran otras funciones visuales, como es la visión del color, la visión del contraste, ¿sí? Hay muchos con desorientación espacial, la visión de profundidad se altera, ¿sí? Y muchos de estos pacientes sufren de deslumbramiento. Claramente, al uno no tener equilibrada la visión de un ojo con respecto al otro, la sensación de inseguridad para muchos pacientes es terrible. Entonces, podemos encontrar que estos pacientes de baja visión siempre van a notar que su visión es como inestable. Hay días que están viendo claro, otros días borroso, en ratos están viendo más claro, en ratos más borroso, depende del color del día, depende de las circunstancias de luz a los que ellos estén expuestos. Si llegan las 5 las 6 de la tarde y de pronto está oscuro, se pueden sentir más limitados. Adicional, tienen problemas de adaptación de oscuridad a luz y de luz a oscuridad. Entonces, son pacientes que están dentro de un parqueadero, salen dentro de un carro a la luz y quedan encandilados todo el día. O sea, si nos pasa, digamos, tradicionalmente, habitualmente, a los que no tenemos baja visión, pues un paciente de baja visión le pasa esto y el tiempo, digamos, de deslumbramiento es mucho más prolongado. Entonces, hay que ver no solamente cómo se altera cuantitativamente esa visión, sino también cómo se alteran otras funciones visuales, ¿sí? Hay otro diagnóstico importante, otro término importante a tener en cuenta, que es la ceguera legal,
¿sí? Muchas veces no tenemos clara la diferencia entre la baja visión y lo que es la ceguera legal. ¿Por qué se utiliza este término? Este término, como su nombre directamente lo dice, es simplemente cuando queremos, digamos que, dar justificaciones de tipo legal, ¿sí? En las historias clínicas para estos pacientes. Entonces, aquí hablamos que la agudeza visual en el mejor ojo, a pesar de usar la mejor corrección óptica, ya sea en gafas, lentes de contacto, cirugía o medicamentos, tienen agudezas visuales de 20-200 en el mejor ojo y campo visual de 20 grados o menos. ¿Sí? Este diagnóstico y como tal este concepto solamente lo ponemos en las historias clínicas, es como para que estos pacientes puedan tener facilidad en certificados de discapacidad visual ante sus entidades promotoras de salud o simplemente como para hacer que estos pacientes puedan tener mucho más fácil la pensión por invalidez. Pero entonces es muy importante también tener en cuenta este término. ¿Cómo están las estadísticas de baja visión en el mundo? Realmente, en general, hay mucho subregistro. Vemos que por el mismo desconocimiento que tenemos los profesionales de la optometría con respecto a la baja visión, digamos, nosotros tenemos un paciente que llega con glaucoma, bueno, llega a los gabinetes, bueno, en el caso de Argentina creo que solamente se prescriben lentes de contacto o pues se adapta la graduación y solamente pensamos como en el término que tiene baja visión, que tiene una enfermedad de Stargardt, que tiene de pronto degeneración macular, pero los oftalmólogos no los meten dentro del sistema con el diagnóstico de baja visión irreversible. Entonces, realmente hay mucho subregistro. Desafortunadamente, todavía encontramos muchos pacientes que no tienen la posibilidad de acceder a los servicios de salud visual, ¿sí? Y simplemente están acostumbrados a ver muy mal y bueno, entonces hay bastante subregistro. La primera causa sigue siendo la catarata no operada, ¿sí? Desafortunadamente también pues, los sistemas de salud, sobre todo pues, en países de bajos ingresos, eh, aunque esto se ha mejorado mucho, pues todavía encontramos que hay pacientes que les da miedo hacerse la cirugía y simplemente no se operan. Cuando se quieren operar, de pronto estas cataratas ya están muy maduras y no es posible retirarlas. Lo otro también es las demoras en los sistemas de salud. Aquí, por ejemplo, en Colombia se ha presentado mucho el fenómeno digamos, post pandemia, ¿sí? O pues pandemia, porque todavía no se ha terminado, donde se han paralizado todas estas cirugías necesarias, muchos pacientes con cataratas maduras, donde llevan más de un año con su cirugía en stand-by, y pues claramente estos pacientes van a tener la probabilidad de terminar en baja visión, porque de pronto en el momento que ya se pueda hacer la cirugía, pues no va a ser posible retirar esta catarata. ¿Sí? Seguidamente está en un aumento desmedido las enfermedades degenerativas y las enfermedades metabólicas. Ustedes saben el incremento de la degeneración macular que se está presentando en todo el mundo. Yo pienso que del 100% de los pacientes de baja visión que yo tengo, el 85% de los pacientes consultan por degeneración macular y pues también otras enfermedades asociadas a lo que son problemas degenerativos y enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión. ¿Qué otro porcentaje encontramos aquí importante? Los defectos refractivos que no están corregidos, ¿sí? Parece muy raro, pero realmente esto sigue sucediendo. Todavía encontramos pacientes que viven a oscuras y que simplemente podrían salir de la baja visión si su defecto refractivo estuviera corregido. A veces encontramos muchos pacientes que no es que no estén corregidos, sino que están mal corregidos, ¿sí? Entonces, encontramos muchos defectos refractivos que están mal corregidos y estamos incluyendo esos pacientes en el grupo de la baja visión. Seguidamente tenemos entonces los pacientes pues, que tienen glaucoma, ya en menor proporción, todas las causas de enfermedades infecciosas, como la oncocercosis, el tracoma, que digamos en países como los de nosotros, pues realmente no tienen esto abunda un poco más es en el África, ¿sí? Pero entonces así está más o menos la baja visión en el mundo. Lo que tenemos clarísimo es que hay un subregistro muy importante. Bueno, hay una clasificación, digamos, importante a tener en cuenta, digamos, en todo lo que gira en torno a la clasificación de los pacientes con baja visión. Entonces, podemos encontrar pacientes
con disminución de la agudeza visual, sin alteración del campo visual. Como yo les digo, no necesariamente tenemos que tener las dos condiciones. Y digamos que son todos estos pacientes que tienen alteraciones a nivel de córnea, de pupila, de cristalino y de vítreo. Tenemos pacientes que tienen alteración en lo que es campos visuales centrales y pues claramente esto está, digamos, dado por todas las enfermedades que encontramos en la zona de la fovea, de la mácula y de la zona paramacular. ¿Sí? Encontramos otros pacientes que tienen disminución del campo visual periférico, ¿sí? Todas estas enfermedades de retina periférica o, por ejemplo, de glaucoma, retinosis pigmentaria, ¿sí? Que afectan lo que es el campo visual periférico y en un aumento también importante, que antes no era tan común, pero sí estamos viendo hoy en día en bastante proporción, pacientes que tienen alteraciones semianópticas, ¿sí? Derivados de enfermedades vasculares y de enfermedades neurológicas. Ustedes saben que si hay pacientes que tienen el colesterol alto, los triglicéridos altos y no están controlados, estos pacientes pueden llegar a ser infartos oculares, ¿sí? Pacientes con tumores en la cabeza, ahora con el tema del estrés, muchos pacientes han perdido sus empresas, entonces el estrés ha hecho que muchos terminen en trombosis, en hemiplegias, y pues que a raíz de esto también surjan ciertas alteraciones a nivel de los campos visuales, generándoles hemianopsias. Entonces, esta es como la clasificación principal de las alteraciones que producen, pues, la baja visión. Según agudeza visual, entonces también tenemos una clasificación, una baja visión leve, todos estos pacientes que tienen agudezas visuales entre 20/70 y 20/200, baja visión moderada, todos los pacientes que tienen agudezas visuales entre 20/200 y 20/400, baja visión severa, todos los pacientes que tienen agudezas visuales entre 20/400 y 20/1200, y baja visión profunda, pues claramente los pacientes que tienen agudezas visuales de 20/1200 a percepción luminosa. Entonces tenemos también otra clasificación que es según el campo visual. Baja visión moderada, alteraciones a nivel de campo visual entre 20 y 11 grados. Baja visión severa, alteraciones en campo visual entre 10 y 8 grados. Baja visión profunda, alteraciones en campo visual entre 7 y 4 grados. Y baja visión muy profunda, pues pacientes que tengan campos visuales de 3 grados o menos. ¿Qué es una consulta de baja visión? Aquí es como muy importante entender qué es lo que nosotros hacemos diferente a la optometría tradicional. Lo más importante que nosotros hacemos es que nosotros siempre, siempre, siempre cuantificamos la agudeza visual, ¿sí? Para nosotros no existe como resultado en una historia clínica decir que el paciente tiene cuentadedos, que tiene visión de bultos, que tiene movimiento de manos, nada de eso. O sea, nosotros siempre, siempre, esto es algo que nosotros deberíamos hacerlo. Realmente yo lo vine a aprender solamente cuando empecé a hacer baja visión. Antes en optometría, pues no, nunca, pues tuve como esa formación y nunca entendí tampoco esa importancia porque pues realmente nunca la resaltaron, pero en baja visión esto es muy importante. Siempre cuantificamos la agudeza visual. Nosotros tenemos que permitirle al paciente cuantificar también cómo realizar sus posiciones de mirada, o sea, cuantificar la visión excéntrica, ¿no? Siempre nos enseñan en la universidad, hay que tomar la agudeza visual del paciente en posición primaria de mirada, ¿cierto? Pero nosotros en baja visión, si el paciente quiere girar la cabeza hacia un lado, hacia el otro, si quiere mover sus ojos para que con su visión excéntrica pueda leer un poco más de líneas, nosotros tenemos que darle esa posibilidad al paciente. Perdón, ¿cómo se hace esto? Pues digamos que para nosotros poder cuantificar la agudeza visual, nosotros tenemos que tener optotipos especiales, ¿sí? Estos optotipos especiales casi que son los que deberíamos tener en todos los consultorios hoy en día. El gold estándar es el optotipo de TRS, ¿sí? Si ustedes ven estos números, estas letras, estas figuras, tienen el mismo nivel de complejidad neurológico, o sea, tienen el mismo nivel de complejidad cerebral. Aquí, por ejemplo, si nosotros vamos a tomar la agudeza visual en un niño, ¿sí? Acá no vemos en estas figuras ni una sombrilla, ni un palito, o sea, no da la posibilidad que estos pacientes puedan adivinar, ¿sí? Puedan adivinar lo que intentan ver,
sino que simplemente cuando el niño, por ejemplo, se le está tomando la agudeza visual con estas figuras, cuando ya deja de ver, pues va siempre a mencionar que está viendo círculos, círculos, ¿sí? Eh, Esto tiene pues progresiones logarítmicas y realmente es como la mejor opción para tomar agudezas visuales. ¿Sí? Estos subtotipos, digamos que se utilizan mucho para hacer estudios, pero como les digo, eso es lo que deberíamos tener en los consultorios, deberíamos como abandonar los subtotipos de Snellen porque realmente se ha, digamos, evidenciado que eso no toma adecuadamente las agudezas visuales, ¿sí? Estos subtotipos nos dan la posibilidad, o sea, cada optotipo en la parte superior, ¿sí? Nos da la posibilidad de tomar la agudeza visual a 1 metro, a 3 metros, a 4 metros, ¿sí? Y en los números de los lados sale el número, digamos, de compensación a Snellen o a decimales, ¿sí? Simplemente como que nos permite cuantificar, o sea, si yo tomo la agudeza visual a 4 metros, el paciente no alcanza a ver, yo lo que voy a hacer es que estos optotipos vienen como en unos cajetines con una roda china y yo puedo rodar el cajetín, ¿sí? Y tomar entonces la agudeza visual a 2 metros. Si el paciente no ve a 2 metros, yo puedo acercar el cajetín a 1 metro y me puede dar, digamos, un dato de agudeza visual. Esto quiere decir que para mí es mucho más diciente pensar que el paciente tiene una agudeza visual de 20/400 a 1 metro que tener movimiento de manos, movimiento de bultos, ¿sí? Esto es muy importante porque nosotros, depende de esto, vamos a decidir en qué ojo vamos a trabajar, si vamos a trabajar de forma monocular, si vamos a trabajar de forma binocular. Por lo general en baja visión trabajamos en el ojo que está en mejores condiciones, ¿sí? También tenemos otros optotipos, digamos como esta cartilla de Feinblum, que esto pues nos permite tomar agudezas visuales más o menos hasta 22.400, ¿sí? Pero realmente con una cartilla ETRS de números, de figuras y de letras es suficiente. Adicional, las cartillas de cerca también vienen con estas progresiones logarítmicas. Entonces vienen en texto suelto, texto continuo, y nos permite, ustedes ven que la cartilla que usamos tradicionalmente en consultorios es como la de en pocas partes del mundo se ve la belleza de la naturaleza, además los pacientes ya se aprenden como esos textos y solamente viene con la posibilidad de cuantificar más o menos hasta 2M. ¿Sí? En estas cartillas encontramos la posibilidad de cuantificar agudezas visuales de 8M, 6.13M, 10M, y esto pues nos da un dato más real, ¿sí? A yo poner que el paciente tiene movimiento de dedos a, no sé, a 20 centímetros, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, creo que esto es como lo más importante que nosotros hacemos de diferente a lo que es una consulta de optometría. Siempre cuantificamos agudezas visuales. Realizamos retinoscopías radicales, ¿sí? Para los pacientes que tienen defectos refractivos muy altos y que adicional tienen alteraciones en sus medios refringentes. Entonces, la retinoscopía radical simplemente es como hacer una retinoscopía en una distancia más próxima, más o menos a 10 centímetros. ¿Sí? Obviamente tendríamos que compensar la distancia al determinar la RX final, ¿sí? Esto es solamente para pacientes que tienen defecto refractivo muy alto y que con una retinoscopía estática no podemos evidenciar un defecto refractivo, ¿no? Hacemos la cartilla de Amsler, que es una prueba súper importante, es una prueba como primero de detección, ¿sí? Esto es una prueba de detección para determinar si el paciente está empezando a tener algún problema posible con mácula, ¿sí? Nosotros en baja visión lo utilizamos para determinar cómo vamos a dar esa corrección óptica, si lo vamos a dar de forma monocular, de forma binocular, eh, para medir qué tamaño tienen los escotomas, si esos escotomas son positivos, si al darle yo la RX al paciente, el escotoma va a ser dominante y no me va a permitir que el paciente lea cómodamente. Tomamos también la sensibilidad del contraste, para eso también hay test especiales, ¿sí? Hacemos algo que es la técnica, la mínima diferencia apreciable. Un paciente cuando tiene baja visión, pues no aprecia en el subjetivo y digamos en la afinación de la graduación, no aprecia cambios de 0.25, 0.50, 0.75, ¿sí? Obviamente por su misma condición, esta técnica nos permite, ¿sí? Determinar
cuál es la mínima diferencia apreciable para este paciente para poder dar como la mejor RX de lejos. Entonces, establecemos la mejor RX de lejos, determinamos cuáles son las necesidades del paciente, ¿sí? Digamos que cada paciente es un mundo y no hay como un protocolo específico para manejar estos pacientes, ¿sí? Yo puedo tener dos pacientes con la misma cantidad de visión, con la misma patología, pero con necesidades visuales diferentes. Puedo tener un paciente que tiene degeneración, dos pacientes que tienen degeneración macular, tienen mejor agudeza visual 20/200 en ambos ojos, pero digamos uno es muy interesado en la lectura, el otro no le interesa sino salir a la calle. Entonces, realmente nosotros también, digamos, como todo esto, el trabajo en baja visión, lo que hacemos es como intentar solucionar las necesidades específicas del paciente, ¿sí? Hay pacientes que manifiestan muchas necesidades, entonces siempre como que las enumeramos y vamos como solucionando la mayor cantidad de necesidades posibles, ¿sí? Después de determinar cuáles son las necesidades del paciente, determinamos la magnificación, la iluminación, digamos, a recomendar a estos pacientes, determinamos los filtros que vamos a utilizar, determinamos las distancias de trabajo. Nosotros en baja visión utilizamos adiciones más altas de 3 dioptrías. Entonces, al utilizar adiciones de más de 3 dioptrías, nosotros tendríamos que reducir distancias focales, ¿sí? Si, por ejemplo, a un paciente se le va a dar una RX de +8, una adición de +8, pongamos que es neutro, y yo le doy una adición de +8, pues este paciente me va a tener que leer más o menos como a 30 centímetros, como a, bueno, no tengo acá claro el cálculo, pero digamos que eso es lo que nosotros hacemos. De acuerdo a la magnificación que prescribamos para ese paciente, vamos a determinar la distancia de trabajo. Tenemos que medir cómo está la velocidad lectora de estos pacientes, ¿sí? Hay pacientes que tienen unos escotomas o una visión excéntrica ya muy entrenada y la velocidad de lectura es muy buena a pesar de tener agudezas visuales bastante disminuidas, porque al tener ya su visión excéntrica entrenada, entonces la velocidad de lectura en un paciente que ya viene usando ayudas de baja visión o que no está con un escotoma tan amplio, es diferente a la de un paciente que de pronto está muy limitado, está muy deprimido, no quiere usar ayudas de baja visión. ¿Sí? Entonces, finalmente determinamos si vamos a dar RX monoculares, si vamos a prescribir RX binoculares. También nos apoyamos en las ayudas no ópticas, ¿sí? Que ya las vamos a ver más adelante. Si estos pacientes tienen que saber que tenemos que hacer entrenamientos, que tienen que asistir a varias citas y que pues tenemos que estar controlando, ¿sí? Es muy importante que el paciente entienda que nosotros no mejoramos la visión, nosotros lo que hacemos es optimizar los residuales de visión que tienen estos pacientes para sacar el mayor provecho y hacer la mayor cantidad de actividades. ¿Cuál es el principal objetivo de los pacientes con baja visión? El principal objetivo, el 70% de los pacientes quieren poder leer, ¿sí? Realmente como lo que más están abundando son los problemas de mácula, ¿sí? Cuando hay problemas de mácula tenemos alterado la visión central y lo que más altera, pues, visualmente es la lectura. Entonces, estos pacientes tienen siempre esta inquietud de poder leer, ¿no? Abandonan la lectura porque cuando ellos van a leer, las letras se les mueven, eh, a veces los escotomas, las manchas no permiten que se puedan realizar lectura. Entonces, esos son como los objetivos principales, la lectura, el desplazamiento, las actividades de la vida diaria, el poder cocinar y no regar por fuera del vaso, de no dejar estufas prendidas, ¿sí? También está el objetivo de visión lejana, obviamente para la gente sobre todo más joven, la gente que está en edad escolar, que está en edad estudiantil, que no alcanzan, digamos, a ver el tablero porque tienen una enfermedad de Stargardt o porque tienen retinosis pigmentaria, ¿sí? Ya en menos proporción, pues actividades escolares, actividades vocacionales. Pero el objetivo principal de los pacientes con baja visión es la lectura. ¿Qué debe saber este paciente de baja visión? Es muy importante, ¿sí? Porque el paciente de baja visión es un paciente que está maltratado, ¿sí? Ha ido donde varios oftalmólogos, le dicen como, bueno, no hay nada que hacer para su patología, pero como no hay una visibilización de la baja visión, ¿sí? Estos pacientes a veces se quedan sin esa posibilidad de encontrar herramientas
que le permitan mejorar su calidad de vida y mejorar su independencia, ¿sí? Entonces ellos empiezan a buscar, pero que es importante que nosotros aclaremos muy bien que nosotros no devolvemos la visión. Si el oftalmólogo no lo hizo por medio de ninguna cirugía, por medio de tratamiento con medicamentos, pues nosotros tampoco vamos a devolver la visión. Ellos tienen que saber muy bien, y yo creo que lo que más nos demoramos nosotros en las consultas de baja visión es como en la anamnesis, explicándoles lo que vamos a hacer, explicando que nosotros trabajamos con la visión que ellos tienen, que nosotros lo que hacemos es coger esos residuales de visión, lo que les queda de visión y, y es optimizarlo a través de las ayudas ópticas para lograr las metas fijadas. Hay cosas que podemos mejorar, ¿sí? Hay actividades que definitivamente por su condición visual no vamos a poder solucionar, ¿sí? Entonces hay pacientes que quieren tejer, ok, listo, pueden tejer de pronto si la aguja está gruesa, si lo que van a tejer son tejidos gruesos, grandes, pero si es un paciente que tiene una agudeza visual muy baja y quiere hacer punto de cruz, pues probablemente eso no lo va a poder hacer, ¿sí? Entonces hay que ser como muy aterrizados, muy suaves para hablar a los pacientes, hay que tener mucha paciencia para manejar estos pacientes, pero sí, pues realmente darles como una luz de esperanza, ¿no? Tenemos que trabajar al día. Muchas veces estas patologías son degenerativas, entonces yo puedo determinar una ayuda para un paciente en este momento, y si el paciente tiene una degeneración macular, puede que en 4, 6, 8 meses ya no le sirva la ayuda. Entonces yo siempre les digo como, bueno, en este momento tenemos cierta ayuda, vamos a trabajar la lectura con esta ayuda que yo voy a prescribir. Si más adelante la visión se baja, entonces vamos a buscar otra herramienta, ¿sí? Pero pues digamos que ellos tienen que tener claro, porque si no, entonces van a decir, ay, lo que me mandó no me sirvió porque me duró 3 meses. Pero claro, o sea, a nosotros se nos sale de las manos cuando las condiciones de enfermedad como tal son evolutivas, son degenerativas, y pues hasta ahí ya no podemos hacer, ¿sí? Los pacientes tienen que saber que las ayudas no les dañan los ojos, que el hacer más cantidad de trabajo visual va a mantener su sistema visual activo, ¿sí? Su sistema neurológico va a estar más activo, y su capacidad visual va a mejorar mucho más. Y es importante que sepan que tienen que realizar entrenamiento, ¿sí? A veces nosotros damos las indicaciones muy bien en el consultorio de cómo manejar las ayudas de baja visión, pero entonces llegan a la casa, de pronto están desmotivados porque pues hay días muy duros para estos pacientes, no realizan los entrenamientos, hay rehabilitadoras visuales que digamos dejan ejercicios, dejan actividades para que estos pacientes realicen, pero pues a veces están muy desmotivados y pues desisten, digamos, de los entrenamientos. Sobre todo, ¿por qué? Porque no hemos sabido manejar esas expectativas del paciente. El pronóstico, pues esto es muy relativo, ¿no? Hay un pronóstico bueno, digamos, con estos pacientes que tienen agudezas visuales entre 20/70 y 20/600, o sea, pacientes que no, que estén en baja visión, pero que no estén en baja visión tan severa, que la pérdida de visión haya sido más de un año. ¿Por qué razón? Porque cuando esto está muy reciente, el paciente está en un proceso de negación. Entonces, el paciente está buscando en cualquier sitio del mundo la solución a su problema. O sea, así le hayan dicho que no hay cómo solucionar este problema. Yo tengo pacientes que se van a Tailandia, que se van a Alemania, que se van a Estados Unidos, que se van al Bascom Palmer de Miami, bueno, o sea, que se van por todos los sitios buscando posibilidades visuales, ¿sí? Cuando ya ha pasado más tiempo y ellos, digamos que aterrizan y se dan cuenta que realmente no hay otras opciones eh, como tal para su patología, es mucho más fácil que ellos acepten entrar ya a lo que es un proceso de rehabilitación visual completa. El pronóstico regular cuando las agudezas visuales son inferiores a 20.000, claramente porque la visión está muy disminuida, psicológicamente están muy afectados, y digamos que si la pérdida es reciente, como les decía anteriormente, es mucho más difícil. Siempre hay un grupo entre agudezas visuales de 20/600 a 20.000 con los que hay que probar. Esto es muy relativo, y hay pacientes que lo sorprenden a uno. Yo también me he dado cuenta que la parte emocional influye mucho, ¿sí? Hay pacientes con visiones muy bajitas, pero con unas capacidades visuales increíbles. O sea, tenemos que saber que uno no ve con los ojos, uno ve con el cerebro, y hay pacientes que tienen la misma agudeza visual,
20, 400, dos pacientes con la misma patología y uno es capaz de hacer 500.000 cosas, sale a la calle, obviamente después de haber recibido su entrenamiento, maneja perfectamente sus lupas, sus lentes microscópicos, sus telescopios, y hay otros pacientes que tienen la misma agudeza visual, pero están tan desmotivados que no arrancan con nada. Y uno va a tomar la visión y como que la capacidad visual es muy mala en general, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos básicamente con las ayudas de baja visión? Como les mencionaba anteriormente, nosotros no mejoramos la visión, nosotros lo que hacemos es magnificación por medio de las ayudas de baja visión. Ese es el principio óptico de las ayudas de baja visión, la magnificación. Y tenemos 4 tipos de magnificación. Tenemos la magnificación relacionada con el tamaño. Quiere decir que si yo aumento el tamaño de lo que quiero ver, pues obviamente va a ser mucho más fácil poder percibir lo que necesito ver. Por ejemplo, voy a ver televisión. Si yo tengo un televisor más grande, pues la imagen que va a llegar a mi retina pues va a ser un poco más amplia, ¿sí? La magnificación relacionada con la distancia. Si yo, por ejemplo, veo televisión a 3 metros, pues si yo me siento a 1 metro a ver televisión, pues esto va a hacer que esta imagen que también llega a la retina va a ser de una forma, pues digamos, más clara, ¿sí? Más magnificada, ¿sí? Tenemos otra magnificación, que es la magnificación angular, que es la magnificación que está dada solamente por los telescopios. Y tenemos otra magnificación que se llama magnificación electrónica o por proyección, que está dada por todo lo que son sistemas electrónicos. Hay otra magnificación que no incluí acá, pero pues ustedes la pueden llegar a encontrar, que se llama la magnificación total, y es como la combinación de 2 tipos de magnificación. Entonces, el ejemplo del televisor es perfecto. Yo puedo utilizar aquí una magnificación relacionada con el tamaño, relacionada con la distancia. Si yo pongo un televisor, el paciente tiene un televisor de 32 pulgadas, entonces le voy a poner un televisor de 50 pulgadas. El paciente veía 3 metros, pues yo lo voy a sentar a 75 centímetros y ahí estoy combinando 2 tipos de magnificación. Entonces, esa es la magnificación total que también podemos encontrar, digamos, en la bibliografía. Ahora, encontramos las ayudas ópticas y las ayudas no ópticas. Entre las ayudas ópticas que encontramos, gafas de gran aumento, lupas de mano, lupas con soporte, telescopios, telemicroscopios, biópticos, circuitos cerrados de televisión, filtros ópticos y prismas, ¿sí? En las ayudas no ópticas encontramos pues todos estos dispositivos que no tienen que ver con sistemas ópticos, pero que también mejoran la calidad de vida y pues hacen que el trabajo visual que quieran hacer estos pacientes lo puedan hacer de forma más fácil. Entonces tenemos los macrotipos, los tiposcopios, tenemos relojes parlantes, tenemos atriles para lectura, bastones para la movilidad, teclados ampliados para el computador, medidores de líquido para que pues no rieguen fuera del vaso cuando están sirviendo eh, agua, leche, bueno, cualquier producto. Tenemos cartas de mesa, juegos en general ampliados. Tenemos calculadoras, bueno, hay una cantidad de herramientas. Hoy en día la industria ha avanzado bastante en esto y hoy en día encontramos casi de todo, ¿sí? Cuadernos con la raya muy reteñida, eso es papel pautado, encontramos una cantidad de ayudas no ópticas, ¿sí? Los espejos ampliados, o sea, hay que ver de acuerdo a la necesidad del paciente qué ayuda nosotros podríamos incluir para que puedan hacer estas actividades de mejor forma. ¿Qué es importante? En baja visión, los poderes, digamos que no se dan en dioptrías, o se dan en dioptrías, pero ¿qué es lo que principalmente nosotros manejamos? Es los valores en X, ¿sí? Entonces nosotros decimos las lupas de 2X, de 3X, de 4X, de 5X, y como para que ustedes se hagan un poco una idea, una X equivale a 4 dioptrías de aumento. ¿Listo? Entonces, tenemos ayudas ópticas para visión lejana y para visión próxima y tenemos las ayudas no ópticas. Las vamos a ver rápidamente porque pues esto es como una pequeña introducción, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que verificar el poder en dioptrías de esa X. Aquí hay una foto de una lupa. Esta lupa dice de 7X. Cada fabricante de lupa le da un valor diferente a esa X. Esa X puede estar valiendo 3.5 dioptrías o puede estar valiendo 4 dioptrías, ¿sí? Digamos, las que yo manejo siempre, cuando yo las mido, una X me equivale a 4 dioptrías, pero depende del fabricante con el cual se quiera casar el optómetra que está, pues, manejando las ayudas,
podemos encontrar X que le dan el valor de hasta de 3 dioptrías, 3, 3.5 o 4 dioptrías, pero siempre tenemos que verificar el poder en dioptrías de esa X. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un lensómetro normal. O si no tenemos la posibilidad de meter la lupa para medirla en el lensómetro, entonces simplemente con la ficha técnica de la lupa tenemos que evaluar a cuántas X equivale, a cuántas dioptrías equivalen esas X. Hay unas lupas que vienen marcadas como esta de la foto, ¿sí? Pero esto aplica para todo lo que son ayudas de baja visión. Entonces les voy a hablar en X. ¿Listo? Para visión próxima, básicamente siempre utilizamos lentes positivos, ¿sí? Claramente, como yo les digo, nosotros lo que damos es magnificación y esto pues lo hacemos de forma convencional con los lentes que son esféricos, los de toda la vida, ¿sí? Utilizamos algo que se llaman microscopios y a sus ópticas pueden llegar pacientes con prescripciones de se necesita microscopio para lectura, ¿sí? Pero a veces uno dice, pero microscopio, ¿cómo es esto? No, nosotros a microscopio le llamamos a todo lente que nosotros tengamos que trabajar, digamos, una distancia focal de menos de 25 centímetros. Encontramos pues estos lentes de diseño esférico, de diseño asférico. Encontramos lentes con prismas base interna cuando vamos a dar adiciones de más de 4 dioptrías de forma binocular. Estas gafas ya vienen listas, entonces encontramos adiciones de más 4, 6 prismas base interna, de más 6, 8 prismas base interna, de más 8, 10 prismas base interna, de más 10, 12 prismas base interna, de más 12, 14 prismas base interna. Tenemos los lentes lenticulares o los hiperoculares, pues también de toda la vida. Kibo Vision, que ustedes yo creo que están aquí presentes y vi que es uno de los patrocinadores, tiene unos lentes divinos que son los dobletes aplanáticos, que son dos lentes positivos de diseño esférico que están separados por una cámara de aire, o sea, esto tiene una calidad óptica buenísima. eh, y digamos que encontramos lentes positivos de bastante graduación con unas calidades ópticas muy buenas. Encontramos también sistemas clip-on, como lo vemos aquí en esta imagen, y también encontramos hoy en día eh, bifocales adhesivos. Bifocales adhesivos vienen como unos stickers, pero son lentes positivos que se pueden poner de forma bifocal y los encontramos hasta de 40 dioptrías. Los diámetros de estos bifocales adhesivos para poner en las gafas son de diámetros de 22 milímetros. Encontramos otros diseños especiales, ¿sí? Esto es un lente para lectura, más o menos de 24 dioptrías. Cuando ya vamos a dar una RX tan alta, pues realmente damos esas RX de forma monocular, ¿sí? Encontramos acá bifocales, lentes bifocales con el lente de cerca, digamos que en sticker pegado a la gafa del paciente. Encontramos este microscopio que es de 32 dioptrías, pero esta distancia o digamos este foco que tiene aquí este lente nos determina la distancia focal a la cual se deben utilizar los lentes, pues son diseños especiales que sacan algunas marcas eh, de, de ayudas para baja visión. ¿Sí? Esto es como lo más sencillo, esto es lo más tradicional, esto es a lo que más acostumbrados están los pacientes, ¿sí? Digamos que esto psicológicamente es como lo mejor para ellos, ¿sí? Porque pues el paciente con baja visión está acostumbrado a utilizar gafas. Simplemente acá es explicarles que de acuerdo a la visión que tienen, pues van a tener que usar de pronto distancias de trabajo un poco más reducidas y niveles de iluminación a los que no están acostumbrados y eso requiere pues entrenamiento, paciencia y pues mucha disposición. Encontramos también otras ayudas para lectura, como son las lupas de mano. Estas lupas de mano son sencillas, realmente no son tan buenas, pero estas se encuentran en papelerías. En baja visión realmente pues no las usamos así como tan básicas, pero pues existen. Estas son lupas de bolsillo, también son sencillas y como de fácil, digamos que disponibilidad para los pacientes. Y muchas veces los pacientes de baja visión en su desespero consiguen y pueden acceder a este tipo de lupas. Ya nosotros utilizamos lo que son, yo les explico a ellos como lupas medicadas. Entonces estas lupas ya vienen con luz, vienen lupas de mano, lupas con soporte, ¿sí? Estas lupas de mano que encontramos desde 2.5X hasta 14X. 14X viene a ser más o menos 56 dioptrías en lupa, ¿sí? Claramente, entre más poder yo tenga de esta lupa, va a ser menos el campo visual
y pues las aberraciones periféricas del lente, pues del lente de la lupa va a ser también como un poco más fuerte, ¿sí? Encontramos estos domos de lectura para los niños con baja visión, para las personas que tienen problemas de Parkinson, encontramos estas lupas con soporte, las encontramos con luz, sin luz, también en la misma eh, cantidad de poder como estas de mano, desde 2.5x hasta de 14x. Estas, por ejemplo, la más grande es de 2.5x, la que le sigue hay de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 10 y de 12, 14x. Más o menos hasta ahí encontramos lupas en general. Como yo les digo, entre mayor es la graduación, ¿sí? Menos es el campo visual. ¿Y eso cómo se determina? Pues de acuerdo a hay unos cálculos que nosotros hacemos en baja visión para determinar qué lupa es la que necesita cada paciente, también de acuerdo a sus necesidades. Encontramos estas lupas más sencillas que son para hacer tareas de costura, tareas de bricolaje, para hacer manualidades en general, y estas más o menos las encontramos hasta 4x. Encontramos las ayudas electrónicas, estos sistemas cada vez pues más usados por los pacientes. Sí, realmente la elección para determinar una ayuda de baja visión de este tipo para los pacientes tiene que ser porque tienen una baja visión muy severa. O sea, esto les puedo asegurar que por más bajita visión que tenga el paciente puede leer con un sistema de estos, o que su necesidad académica o profesional lo requiera. Por ejemplo, un abogado. Si es un abogado que no tiene la visión tan bajita, pero desafortunadamente tiene que leer una cantidad de contratos y hacerlo con un lente positivo alto, de pronto le va a generar agotamiento. Entonces le podemos dar esa opción al paciente que tenga una lupa electrónica. Estas lupas electrónicas se ponen sobre un papel, se deslizan y pues la letra va a estar ampliada. Se pueden cambiar los colores de contraste. Como yo les decía anteriormente, los pacientes que tienen baja visión tienen alteraciones a nivel de color, entonces les va a la gran mayoría muy bien si leen en fondo blanco, letra negra o fondo negro, letra blanca. Si a un paciente de estos le mostramos un fondo amarillito con una letra azul, pues probablemente no va a poder ver lo que está leyendo. Entonces, estas lupas tienen la posibilidad de cambiar de los contrastes. ¿Sí? Tenemos los circuitos cerrados de televisión, tenemos estos mouse de lectura que están también conectados a la pantalla del televisor por medio de cable o de forma inalámbrica, con los cuales la imagen que nosotros estamos, eh, digamos, que estamos enfocando, ¿sí? Por medio de este sistema, que esto es un mouse electrónico, pues sale de forma ampliada en la pantalla del televisor. Realmente hay un mundo de posibilidades para estos pacientes, ¿sí? O sea, es inaudito que hoy en día nosotros no le demos esta posibilidad a los pacientes, o sea, que se salga de de lo que tenemos que tener en cuenta. Si bien no todos se van a dedicar a hacer baja visión, pues tenemos que saber que estas ayudas existen, porque esto es una luz de esperanza para esos pacientes, ¿sí? Más o menos estas ayudas las encontramos más o menos hasta 22x, pero con cero aberraciones periféricas. Hoy en día encontramos estas lupas que tienen dobles propósitos, entonces vienen también para escuchar música, para ver películas en MP, en MP4, sí, bueno, ya cada vez vienen eh, más funciones, digamos, que tienen estas lupas. Yo realmente siempre me concentro en que sea una lupa para realizar lectura con una buena calidad óptica, que no tenga aberraciones periféricas, que sea muy fácil de manejar. ¿Por qué? Porque los que más se tienden a beneficiar de esto son los pacientes mayores, entonces son sistemas muy fáciles de utilizar. Estas lupas electrónicas ya son un poquito más avanzadas, esto es como la tendencia en este momento. Lupas electrónicas que tienen doble propósito, ¿sí? Entonces no solamente amplían los textos de cerca, sino que también amplían textos de lejos, ¿sí? Esto es una lupa electrónica así como especial, ¿sí? Pero las lupas solamente se trabajan para lo que es la lectura en visión próxima. Pero hay ciertas lupas de ciertas marcas, hay ciertos fabricantes que están haciendo el doble propósito con estas lupas electrónicas. Sin embargo, pues el tamaño de estos son más o menos 10 pulgadas, no es tan funcional, ¿sí? No es tan funcional, pero bueno, es una opción que tiene también el paciente. Los sistemas circuitos cerrados de televisión, ahí estos con, que digamos vienen con su bandeja incluida, estos son portátiles, estos pues digamos se pueden desplazar para donde quiera, pero pues
permiten leer lo que el paciente quiera. Esta persona acá pues lo está utilizando para maquillarse, ¿sí? Entonces, realmente estas opciones son muy buenas. Tenemos que también ser un poco controlados en el momento de prescribir este tipo de ayudas electrónicas porque pues realmente no es para todos. O sea, nosotros siempre tenemos que poner lo más sencillo con lo que el paciente pueda lograr el objetivo que se está proponiendo. Pero pues esta opción es muy buena para esos pacientes que tienen agudezas visuales muy disminuidas. En visión lejana utilizamos los telescopios, hay dos tipos de telescopios, están los telescopios Galileo y los telescopios keplerianos, ¿sí? Digamos acá la diferencia de uno al otro es como los diseños ópticos. eh, el Galileo tiene un lente negativo en el ocular y un lente positivo en el objetivo, y los lentes keplerianos en el objetivo y en el ocular tienen lentes positivos y en la mitad tienen como una combinación de prismas para poner esa imagen real eh, y derecha, ¿sí? Entonces, encontramos estos telescopios de mano, ¿sí? Los encontramos de forma monocular, los encontramos de forma binocular, los encontramos de foco fijo, ¿sí? Como un foco fijo para trabajar, pero cada vez la tendencia es a tener focos enfocables, ¿sí? Que el paciente no tenga que tener una distancia específica, sino que si el paciente necesita ver algo a 3, a 4, a 5 metros, lo puede hacer de, digamos, sin problema, que lo pueda hacer sin problema. Encontramos estos diseños de QVision que también son maravillosos, que son telescopios que se pueden poner en los armazones. Adicional, estos telescopios se pueden poner con la graduación del paciente. Si este paciente tiene una graduación de, no sé, astigmatismo de 4 dioptrías, pues esto se puede poner adicional en la montura del paciente. Se les puede adicionar filtros selectivos, que pues también van a ser una herramienta de ayuda muy importante. Entonces, ustedes que están en Argentina, realmente tienen mayor posibilidad, digamos, de acceder a estas herramientas. Aquí en Colombia no se producen ayudas de baja visión. Nosotros todo lo tenemos que importar y lo tenemos que traer o de Argentina o de Estados Unidos o de Europa. ¿Qué hacen los telescopios? Igual magnifican la imagen. Entonces, más o menos la visión que el paciente va a tener es algo como esto, ¿sí? El paciente quiere ver el bus, tiene un escotoma, pero si lo hace a través de un telescopio, la imagen se amplía y este escotoma se hace más pequeño. Al igual, por ejemplo, al ver al tablero, aquí está el escotoma, aquí está el tablero, pero al realizar esta magnificación, como que el escotoma se vuelve más pequeño ante el objetivo visual que necesita ver el paciente, ¿sí? Entonces, más o menos así trabajan los telescopios, son muy utilizados por los niños, por la gente muy joven. Sin embargo, no podemos descartar de estas posibilidades a los pacientes mayores, pero por ejemplo, la gente joven le va muy bien utilizando estas herramientas. A los niños se adaptan muy bien, entonces, como les digo, vienen telescopios de mano, de foco fijo, foco enfocable. Estos son telescopios binoculares como para ver televisión. ¿Sí? Estos también vienen en poderes diferentes, como ya les había mostrado, los diseños de QVision, estos son diseños también especiales de otras marcas. eh, Estos son telescopios, por ejemplo, para, digamos, instalar en posición central, otros están aquí en posición superior, estos son de 2.2X, estos ya son más grandes, más pesados, y son de 6X, ¿sí? O sea, siempre pensemos a cuántas dioptrías van a equivaler estas X. ¿Sí? Estos son también telescopios montados en posición superior en las gafas, y estos ya se llaman telemicroscopios, que son telescopios enfocados en posición inferior. Encontramos otros sistemas que son los biópticos. Los biópticos son estos sistemas que también están integrados en las gafas. En la parte superior vamos a encontrar el telescopio y en la parte inferior la RX convencional del paciente. En algunos estados de Estados Unidos se puede conducir con biópticos. En ningún país de Latinoamérica se puede conducir con biópticos, y los encontramos en potencias de 3, 4 y 6X, pero pues esto es una herramienta muy buena para pacientes que quieran tener sus manos libres y simplemente caminan sin problema con su RX convencional, y cuando necesiten ver algún tipo de, no sé, letrero en la calle, bajan un poco la cabeza y enfocan a través del telescopio lo que necesitan ver.
Encontramos telescopios autoenfocables, estos son sistemas ya un poco más difíciles de usar y bien costosos y bien pesados. Y estos son otros sistemas también súper avanzados que son telescopios de tipo keplerianos y vienen con unas calidades ópticas increíbles y encontramos hasta 8X, pero con cero aberraciones periféricas. Esto es de una marca que se llama Bisher y es también excelente, es como un telescopio alemán, buenísimo, ¿sí? Encontramos estos otros diseños que son triópticos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, encontramos este diseño especial que son 3 telescopios alineados en la misma carcasa y los 2 telescopios de la periferia tienen como unos prismas que hacen que la imagen que se va a ver hacia el centro pues tenga un mejor campo de visión. Sí, hoy en día, pues como les digo, se está evolucionando mucho en todo lo que son diseños de ayudas para baja visión. Podemos encontrar de todo, ¿sí? Encontramos estos sistemas que son ayudas para los pacientes que tienen problemas con su visión intermedia. Realmente pues no son tan usados, pero pues existen, que se llaman los telemicroscopios. Son telescopios, ¿sí? Telescopios para lejos, pero estos vienen con unos lentes de aproximación que se llaman cápsulas de lectura y estos me definen la distancia de trabajo y el poder que yo le voy a poner a este dispositivo para realizar lectura, ¿sí? O trabajo, pues, digamos, frente al computador. Entonces, son sistemas que nos permiten tener una visión, digamos, tanto de cerca como a visión intermedia. Realmente no son tan usados porque pues siempre el campo visual es un poquito limitado. Para mí es mucho mejor prescribir lentes monofocales o para otras circunstancias las lupas de mano, lupas con soporte, que pues lentes telemicroscópicos, pero bueno, se usan. Encontramos estos filtros que en baja visión utilizamos filtros de corte selectivo. ¿Qué hacen estos filtros? Mejoran contraste, eliminan brillo y dan sensación, bueno, protegen y dan sensación de mejoría en la agudeza visual. ¿Sí? Entonces, de hecho, esta es una imagen que yo saqué también de Kivo. Entonces, digamos que están los filtros, digamos, trabajando desde cierta longitud de onda y aquí más o menos nos dice como las patologías para las cuales este filtro podría servir. Entonces, un filtro 450 nos podría servir para la degeneración macular, para pacientes con atrofia óptica, albinismo, cromatopsia, pseudofaquia, retinosis pigmentaria. Encontramos una cantidad de filtros que siempre tenemos que probar en estos pacientes, en interiores y en exteriores. Probablemente estos pacientes necesiten un filtro para un sitio cerrado, y otro filtro, digamos, para la calle. Entonces, tenemos que hacer siempre esta prueba de filtros, pero los filtros a muchos pacientes les dan esa sensación de mejoría en su agudeza visual y simplemente porque les quita de pronto un poco el deslumbramiento, les mejora el contraste y se sienten más descansados. Esto hay que probarlo porque pues podemos tener 2 pacientes con degeneración macular y les podemos poner el filtro a los 2 y puede que uno no se sienta cómodo. Entonces, esto realmente siempre hay que probarlo, hay que hacer, como les digo, la prueba de filtros en exteriores, en interiores. Si el paciente necesita movilizarse de noche, pues hay que hacer la prueba de noche. Si lo que más hace el paciente es movilizarse de día, pues se hace la prueba de día. Encontramos estos filtros también en este tipo de monturas, que son estas monturas especiales que se ponen sobre la RX convencional del paciente. Los podemos también encontrar en clip, pero también los podemos encontrar graduados. Graduados, hay una marca que se llama Prats, que es Prats, Zeiss, que es una marca alemana, y Prats, que es una marca española, también hace estos lentes de forma graduada. Vision creo que también. ¿Sí? Encontramos los prismas los utilizamos para pacientes con hemianopsias. Estos prismas lo que hacen es como recolocar las imágenes, recolocan un poco este campo visual. Digamos que la recomendación siempre es hacer entrenamiento y reducir la cantidad de prismas adhesivos que ponemos en los lentes de estos pacientes. Esto es básicamente lo que tiene que ver con ayudas, con ayudas ópticas. Con ayudas no ópticas, entonces encontramos lo que les hablaba anteriormente, los atriles para lectura. Esto es un salón de niños, todos con baja visión. Entonces acá hay un niño con su filtro de albinismo, con su atril. Este niño está manejando una lupa de mano. Y bueno, digamos que este atril es muy bueno para, digamos, mantener una buena posición de la espalda y pues para evitar problemas adicionales a los que ya se tienen.
el papel pautado, las lámparas con luz, los teclados para los computadores, los tiposcopios que sirven para firmar, sirven también para aislar el brillo del papel, estos tiposcopios en tamaño carta para, por ejemplo, las personas que tienen que hacer tareas, niños que tienen que hacer tareas y si tienen algún problema de baja visión van a escribir y se van a ir hacia arriba, o se van a ir hacia abajo, se van a salir de la línea como tal. Entonces, estos son como tarjetas guía, ¿sí? Todo lo que podamos trabajar en macrotipo, que son textos ampliados, imágenes ampliadas, calculadoras parlantes, estos son calculadoras científicas parlantes, esferos de punta gruesa, estos son también marcadores que vienen con punta gruesa, pero adicional vienen con color. Entonces, por ejemplo, el amarillo huele a piña, el rojo huele a fresa, el verde huele a manzana. Entonces, como yo les digo, la industria está avanzando bastante en esto. Encontramos los espejos ampliados, los teléfonos para la casa, inalámbricos, teléfonos para la casa como de mesa, estos sencillos, esferos con luz, los relojes parlantes, estos relojes pues vienen con su numerito ampliado, pero cuando el paciente ya tiene la visión muy bajita, se oprime algún botón y pues reproduce en audio eh, la hora y pues hace que el paciente pueda estar informado sobre algo tan sencillo como es qué hora es sin estar preguntándole a todo el mundo. Estos son balones para jugar, bastones para la movilidad, medidores de litio, juegos ampliados, cartas ampliadas, teléfonos celulares, ¿sí? Adicionalmente, pues también tenemos que saber de toda la accesibilidad que tienen los smartphones, el iPhone, ¿sí? Eso es muy importante porque los pacientes de baja visión se benefician muy bien de estas herramientas. Esta es una de las tendencias, aparte de todas las ayudas de baja visión, de todas las ayudas ópticas y no ópticas, y esto tiene que ver con la tiflotecnología. Tiflo viene del griego ciego y esto es tecnología de apoyo para personas ciegas o con baja visión. Entonces hay programas que se pueden instalar en los computadores y estos programas nos permiten ampliar texto, reproducir en audio, o sea, este programa que se llama JAWS, cuando se instala en el computador, por donde desliza el mouse, le hace una reproducción al audio, una reproducción en audio al paciente sobre lo que está, digamos, leyendo. Entonces, estas herramientas son muy buenas, ¿sí? Hoy en día que tenemos tantos pacientes de baja visión en clases virtuales, pues el poder tener herramientas como estas, pues mejoran su calidad de vida y su posibilidad de accesibilidad y de relación de comunicación con el mundo, ¿sí? Como les decía anteriormente, todas las aplicaciones que tienen los smartphones, las aplicaciones para, por ejemplo, reconocer billetes, hay aplicaciones para estimulación visual en niños, para reconocimientos de color, para reconocimiento de códigos de barra, o sea, realmente hay un mundo de posibilidades con esto. Hay aplicaciones específicas donde hay varios pacientes que tienen baja visión y digamos que se colaboran, ¿sí? Hay aplicaciones que identifican colores, que escanean palabras impresas en papel, en vidrio, en plástico. Bueno, hay una cantidad de herramientas, hay ciertos dispositivos que permiten tener ciertos aditamentos y que funcionan, por ejemplo, este iPhone que se le puede adicionar un telescopio y pues nos va a quedar como un telescopio sencillo, por ejemplo, para manejar directamente en nuestro celular, estas lupas que son de bastante poder también para, digamos, adicionarlas en el celular. Sin embargo, hoy en día también se pueden descargar lupas en el celular. Bueno, realmente hay muchas posibilidades. Entonces, ¿qué consta un servicio de baja visión? Como pues para recordarles, lo primero es identificar el paciente, lograr que estos pacientes sean derivados. Siempre tenemos que estar apoyados en, en los oftalmólogos, porque ellos son los que van a hacer el diagnóstico, nos van a contar cómo es ese pronóstico para nosotros también saber cómo vamos a abordar ese paciente. Ellos van a prescribirle ese tratamiento y pues muy seguramente van a hacer esa derivación. Aquí en Colombia es diferente porque a veces los pacientes de baja visión no han ido a oftalmología o ya fueron a oftalmología hace mucho tiempo, pero no necesariamente tienen que pasar por oftalmología para llegar a baja visión. A veces ellos, digamos, llegan a las unidades de baja visión porque estaban buscando la posibilidad de estas ayudas o porque los vecinos les recomiendan o porque un rehabilitador les recomienda. No necesariamente vienen de unidades de oftalmología, pero sí es muy importante que nosotros siempre trabajemos con ellos
de la mano como pues para también tener como en control ese tratamiento. O sea, a veces piensan que como ya tienen glaucoma y ya se quedaron ciegos de un ojo, entonces no se tienen que volver a poner gotas, por ejemplo, en el ojo que ya está ciego. Entonces, todo eso hay que tener mucha claridad de no confundir, pues también para que no vayamos a tener problemas con esos pacientes. Ya nosotros en la unidad de baja visión vamos a evaluar, a prescribir las ayudas, a realizar el entrenamiento, a adecuar el ambiente y pues vamos a hacer es un seguimiento. ¿Quiénes componen ese equipo de baja visión? El optómetra, el oftalmólogo, muchas veces los terapistas ocupacionales, digamos en el tema de lo que es baja visión infantil, digamos que hay niños que vienen con esos procesos de aprendizaje un poco más lentos, entonces la intervención de una terapista ocupacional, de un rehabilitador visual que va a poder hacer ese entrenamiento también en esos pacientes, en orientación en movilidad, en actividades de la vida diaria, en el acceso a la tecnología es súper importante. Tener el apoyo de un psicólogo también es muy importante porque a veces nosotros podemos ofrecerle las mejores herramientas al paciente, podemos mostrarle el 0,50M con una excelente velocidad de lectura, pero si el paciente está muy golpeado psicológicamente no va a avanzar con nada, ¿sí? Entonces esto es muy importante y los tiflólogos pues que son los mismos rehabilitadores visuales, ¿sí? Que son pues nuestras manos derechas en todo lo que son digamos que los equipos como tal de baja visión, ¿sí? Todo esto de qué depende, digamos, el manejo de los pacientes con baja visión, depende del trastorno, depende de la etiología, depende de la gravedad del trastorno, de la evolución, del pronóstico, del origen, del momento de aparición, la parte psicológica de verdad, que es muy importante, ¿sí? Ahora, ¿qué les puedo asegurar? Que nosotros sí podemos intervenir estos pacientes, como yo les digo, si bien nadie, o sea, no todos se van a querer dedicar a lo que es la baja visión, sí es muy importante que sepan que esto existe, que es otra rama de la optometría, que realmente hay un mundo de posibilidades para estos pacientes, y esto lo que va a ayudarle a esos pacientes es a mejorar su percepción, a estimularlos, les va a mejorar su autoestima, su independencia y sobre todo su calidad de vida. Entonces espero que esta información haya sido como de una buena herramienta, digamos, de información general. Ahí están pues mis redes sociales, si tienen alguna duda adicional, pues ahí está el correo electrónico. Entonces, pues quedo muy atenta a cualquier